vandalismo y la violencia. La escalada de violencia en el país se eleva a 125 el número de líderes sociales asesinados. El Amazonas se quema. Las imágenes de la destrucción dan la vuelta al mundo. Fueron detectados 27 nuevos casos de pacientes confirmados con el COVID. Mi familia siempre estuvo como muy involucrada en el conflicto colombiano. El arte fue justamente una cosa que me exorcizó la guerra un poco, ¿no? Descubrí que, de alguna manera, hacer autorretratos fue como una manera de sacar un poco a relucir todas esas preguntas que en ese momento pues me ocupaban tanto, como qué quería, quién era, para dónde iba, cómo me veía. Queda sobre todo esta colaboración y es simplemente aceptar y ver cómo los otros artistas ven el mundo, ¿no? Y yo creo que eso es muy satisfactorio también porque tú lo aceptas y también lo incorporas y quieres hacer parte de eso. Y pues creo que ha sido muy estimulante, como súper chévere salirse un poquito como de la cabeza de uno y dejarse llevar como por la creatividad inmensa como de estos otros dos personajes. Los proyectos colaborativos son siempre una muy buena experiencia, que creo que eso siempre enseña en todos los niveles. Eso es lo lindo, ¿no? Que te das cuenta que la colaboración entre los tres crea una sola pieza, una sola imagen, un solo video, ¿no? La cifra de personas infectadas que elevó a 102. Yo siempre he dibujado. Como mi primera memoria a mí mismo es justo dibujando. Me acuerdo muy bien del dibujo y era un dibujo de una guerra, como específicamente de una masacre. Pues uno, la cercanía con el conflicto como que me provoca esas imágenes que por muchos años, como hasta, no sé, hermano, como hasta los 15 años de pronto dibujé como puras imágenes de guerra, y yo creo que lo que pasó fue que justamente el arte un poco me exorcizó la guerra a mí. En la medida en la que uno está como dibujando, es como si uno fuera todos los personajes del dibujo, entonces como que uno se pone en los pies de todos los bandos. A partir de ahí se terminó sublimando y se termina volviendo una cosa como una exploración del conflicto en general. Como ahí donde como los opuestos se encuentran, y a veces se encuentran de forma violenta, ahí generalmente hay como una capacidad creativa inmensa. Sí, definitivamente en mi trabajo uno puede ver las secuelas de eso, pero ya ha pasado como por muchos filtros distintos y se ha convertido en una cosa que es como la abstracción del conflicto. Mi obra realmente se basa en esas dos líneas. Entonces, por un lado, pues son las películas de animación y por otro lado, las pinturas. Me enganchó la posibilidad de trabajar siempre sobre mí misma, pero en pro de generar nuevas personalidades y tener resultados siempre diferentes. En parte tiene que ver con un proceso muy personal que yo empecé a hacer precisamente de autoconocimiento. Entonces fue una época en la que ocurrieron un montón de cosas en mi vida, como muchos cambios así muy drásticos. Me fui a vivir lejos, me separé un poco de
como de mi familia y de las costumbres que tenía acá también. Y era un poco como preguntándome como dónde encajo, no sé, como esas reflexiones que para mí eran tan importantes y en ese entonces empezaron a ser muy relevantes. Yo considero, por ejemplo, que además es muy cercano a la verdad. Yo no creo que seamos todos los días lo mismo, iguales, sino que todo fluye, ¿no? Finalmente. Yo nunca he tratado de abordar temas políticos o sociales, más temas espirituales y de cómo, digamos, el arte puede cambiar la conciencia. Como por ejemplo, viendo figuras de geometría sagrada te puede traer armonía a tu vida. Creo que el azul es el único color que importa en este momento porque es el color del planeta. Es esa marble que dijo Carl Sagan, azulita, que está flotando frágil y vulnerable en la mitad del espacio. Y digamos que de alguna manera lo que siempre he pensado es que es el nuevo mito que estamos viviendo, que está claramente, es el mito del planeta, donde todos estamos viviendo y digamos que yo sí, digamos que lucho un poquito por todo este tema del cambio climático. Es lo único importante, bueno, en realidad, ¿no? Entonces por eso el azul. El azul representa el planeta. Hola, hola. Hola. ¿Qué más? ¿Qué dicen? Desde nosotros, digamos, y desde nuestra posición artística y de nuestra práctica, digamos, el problema que queremos pegarles es un problema más de conciencia y unión y colectivismo, un poquito, a través del arte. Como un ideal de país generado o logrado por un trabajo más bien colectivo. Entonces es una manera de decir que en la medida que uno se reconoce, digamos, como país, en este caso, reconoce y valida al otro. En lugar de escindirnos como de lo que nos conecta como humanos, reconocemos el dolor y la fuerza en nosotros. Como que el dolor, todos, quiero decir, como que es una cosa de reconocer en los demás también como aquello que tenemos nosotros. Un poco la propuesta es que puede que yo empiece con un autorretrato, es decir, con un planteamiento de mi país, del país que cargo en mí, digamos. Mateo lo continúa, lo transforma y al final un poco deja de, sí, como que hasta que deja de ser un individuo, pues un solo ser y más bien empieza a abrirse un poco hacia lo geométrico y hacia una serie, digamos, de significados o de más bien simbolismo, que es lo que termina al final eliminando un poco esas fronteras o esas diferencias y se convierte, digamos, en un todo, ¿no? En un universo único. Es que es un autorretrato, pero es un autorretrato que es difuso, es un autorretrato a 6 manos en últimas esto. Y pues sentimos conceptualmente como que funciona la narrativa mejor que Cristian, como que Cristian es como la conclusión. El conflicto en Colombia se remonta al siglo XIX, específicamente entre los años 20 y 30, cuando comienzan los conflictos agrarios y los intentos de reformas liberales, así como también las rivalidades entre los partidos tradicionales. 40 días después de que el gobierno y el grupo guerrillero del M-19 firmaron la paz, un sicario entrenado en un campamento paramilitar acabó en pleno vuelo con la vida de Carlos Pizarro. Pensamos que a nosotros no nos interesa hacer una obra que sea abiertamente activa, políticamente hablando, sino siempre desde lo poético, digamos. Lo que estoy haciendo, pues, es una animación hecha en pintura. Lo estoy haciendo en acrílico sobre vidrio. Tengo la cámara conectada ya arriba. Esto se conecta de manera cenital. Cada vez que yo haga una nueva pintura, le tomo una foto que va directamente al computador. Y así ya lo puedo visualizar al final como acá. Entonces esto, por supuesto, empieza desde mi imagen personal, desde mi autorretrato, y se va deformando de a poquitos y se va convirtiendo en, digamos, en la propuesta de Mateo, que a su vez se va a ir deformando y se va a ir construyendo y se va volviendo en la propuesta de Cristian.
caso hay un elemento como de reflexión en torno como al conflicto y la situación política colombiana, pero justamente proponiendo como una alternativa, proponiendo una vía de escape. Hola. Hola. Yo. ¿Cómo estamos, mano? Todo bien, todo bien. ¿Cómo vas tú? Bien, bien. Ahorita acabo de volver de estar como haciendo fotocopias. Creo que encontré un par de sitios que pueden estar interesantes para seguir haciendo el proceso de la fotocopia. Entonces, nada, pues como que estaba haciendo un par de experimentos y hice entonces lo del mapping, pero no me gustó tanto el resultado. Entonces, más bien lo que hice fue que saqué un par de frames distintos del video, agarré el último frame y otro como por la mitad que me gustó, y lo que hice fue como empezar a hacer como el proceso de fotocopiar y fotocopiar la fotocopia y todo eso que ya habíamos hablado, para ver cómo va erosionándose. Lo hice en distintos como fotocopiadoras y hay unas que están chéveres. Sáquenme entonces una copia de este. Y así como hagamos como 10 copias de eso, a ver cómo se comporta. Como continuarlo hasta como la destrucción total de la imagen, pues no tenemos que quedarnos ahí, como que yo creo que se puede jugar con distintas cosas, pero les voy a mostrar un poco como resultados. Parte, digamos, de esta impresión y luego empieza a generar como estas como líneas verticales y bandas que se van como acentuando y acentuando. Pero entonces es una chimba lo que empieza a pasar, que como el borde de la imagen se acentúa un montón, pero de forma negativa. Es como que se borra ese límite y está chévere, y empieza a aparecer una cosa que no sé si se alcanza a ver mucho ahí, pero empieza a generar, como a mostrar las grietas, como la construcción de la imagen, esa punta como de líneas que parecen grieta. Me gusta de la destrucción, un poco de la identidad, ese tipo de cosas me parecen muy interesantes. La idea sería como mandarles los archivos como de las imágenes sueltas y el video en secuencia. Lo que empezamos a hacer fue simplemente a unir, digamos, las ideas que teníamos los tres y cómo contábamos una sola historia, una historia similar, los tres, que reflejara esa idea de país que tenemos nosotros. María y Mateo se metieron mucho en verse en un espejo y hacer autorretrato, ¿no? Y de reconocerse en ese espejo como ciudadano, digamos, del mundo. Yo lo que hice fue una composición también usando, digamos, una tecnología y usando, digamos, pigmentos de una manera muy abstracta, donde se dibujaba estos retratos que están haciendo ellos. Descubrí este material que es el ferrofluido, que de hecho es un material que desarrolló la NASA como en los 80s. Es un líquido cargado de pigmentos magnéticos. El ferrofluido resulta que solo funciona perfecto, o sea, no se disuelve, sino que funciona perfecto y se ve como bolitas en alcohol del 70%. Si es del 50% no funciona. Entonces tiene que ser alcohol del 70%, y simplemente vamos a usar ecolines, que es pintura a base de agua, para jugar un poquito y usar el ferrofluido para mezclarlos. Vamos a hacer 2 gotas, una roja y otra azul. Bueno, miren qué linda. La verdad es que toca actuar rápido porque si no... Ok, y le vamos a poner el ferrofluido acá. Vamos a poner unas goticas acá. Si ven el ferrofluido, entonces como... Y entonces yo después lo que empiezo a hacer es simplemente, como por arte de magia, esto empieza a ser así, ¿sí ven?
Entonces lo que empiezo es a jalar el pigmento y lo meto acá. Y la idea, lo que siempre me he soñado, es que se una. Hola. ¿Cómo van? Bien, qué gusto verlo. Igual. ¿Usted, Cristian? ¿Qué dice? ¿Bien o no? Sí, bien. Me pegó una trasquilada, pero bien. Yo no les he mostrado lo que yo hice, bien. Ese es el raw cut, un poquito de todo lo que hicimos. Okay. Pero esto fue lo que capturamos. Entonces voy simplemente a ir adelantando así. Ay, qué lindo. Qué chimba. ¿Y son como ferrofluidos o qué? Sí, es ferrofluido y ecolín, ¿sabe? Y colorcito. Y simplemente lo que hace el ferrofluido es que jala el ecolín y digamos que termina, viejo, pues haciendo, digamos, estas formas. Pero entonces lo que nos pareció es que se parecía un poquito, un resto a lo que ustedes están haciendo, ¿no? Digamos que una técnica completamente diferente y todo lo que sea, pero al final miren lo que termina pasando. Ay, bellísimo. Qué bonito. Sí. Sería bueno pensar como en un resultado real, final, incluso que se pueda mostrar a un público. Entonces, pues a eso tendríamos que echarle cabeza un poco. Sí, total. A mí me parece que podríamos tratar de hacer algo como con la voz, como para empezar a meterle también un audio, un sonido y algo que además desde el audio que pueda vincular las tres cosas. Y yo estaba pensando que tal vez podríamos resolverlo usando, por ejemplo, lo del texto que les mostré. Puede darnos también la posibilidad de hacer una especie de performance o algo así en que también se pueda leer en vivo, por ejemplo. Y eso puede ser una manera de socializar y sacarle jugo a esas imágenes en video. Oiga, ese texto está muy lindo, María. Se llama Manifiesto por el país que soy, pero entre paréntesis es un título temporal. O sea, esto lo podemos cambiar también dependiendo de lo que ustedes quieran. Nosotros sabemos cómo gobernar en nuestros países, sabemos cómo mantener las relaciones exteriores, sabemos cómo funcionan los tratados de libre albedrío. Aquí el único enemigo de la causa común son el cinismo y la apatía. Algo así, más o menos por ahí va el texto. Entonces tenemos el video mío, la intervención de Mateo, tanto de la proyección directa sobre su cara como las fotocopias, y el video de Cristian. Bueno, pues así quedamos entonces. Vale. Listo. Pues nada, un abrazo. Listo. Hablamos, un abrazo. Gracias por esto. Bueno, A ustedes, chao. Bye. cuídense, chicos. Hoy es finalmente el día de la acción, del cierre de nuestro proyecto. Y vamos a invitar a algunas personas a que hagan parte de la acción. Es una acción colectiva. Entonces lo que hicimos entre los tres artistas fue desarrollar una serie de videos, de animaciones que tienen que ver con retratos, con reflejos, con colores de Colombia, etcétera, y desarrollamos una especie de manifiesto en donde donde hablamos de lo que para nosotros es el país que tenemos adentro, ¿no? Cómo gobernamos nuestro país de adentro. Y vamos a invitar a la gente a que lea un par de líneas y vamos a ver qué pasa. La metáfora un poco es que cada uno de nosotros es un país distinto y que solo a través del trabajo en conjunto y el trabajo colectivo pues logramos digamos una convivencia en paz. Estamos en el Parque Nacional, pues yo creo que vamos a lograrlo. Esto es una experimentación, vamos a ver qué tal nos va. Esta obra solo funciona si es colectiva y queremos invitarlos a ustedes y a la gente que nos quiera acompañar para que lean al frente de las obras que estamos proyectando este texto que hemos desarrollado entre los tres. La idea un poco es que este texto hable de cómo ustedes consideran que gobiernan su propio país. Básicamente es eso. Entonces nosotros obviamente hablamos desde las artes, hablamos desde la creatividad, hablamos de producir cosas bellas para el público, pero esta obra solo funciona si es colectiva. Entonces pues bienvenidos, ojalá les guste, ojalá les parezca chévere
y los invito a que pasen y lean con nosotros. La tarea de un gobierno es conseguir soluciones que se ajusten a todas y cada una de las personas que bajo su manto viven. Nosotros y nosotras hemos diseñado nuestros propios países y somos un ejemplo de cómo gobernar. En nuestros países no se exigen visas. Nuestras tierras no se privatizan. Sabemos bien de relaciones exteriores. Nuestros únicos tratados son de libre albedrío. Y nuestros enemigos son el cinismo, la apatía y la violencia. Acá trabajamos sobre todo para sentir que estar vivos es la primera fuente para la continuidad de lo hermoso y lo bueno. Sentidos, imaginación y pensamiento son los tres ministerios principales. Trabajan en pro de la experimentación, la poesía, el arte y los rituales como bandera para la transformación. Con ellos se garantiza la libertad y el disfrute de los placeres para el crecimiento personal. En nuestro país viven más vidas que en la vida de mi vida. La identidad aquí no es la de amarillos, azules o rojos. Mucho menos de blancos, ni de encontradas, ni de políticos, ni de armados. Nos invade ante todo un pensamiento abierto, un himno del yo individual, pero que celebra al mismo tiempo la multiplicidad. Somos una espiral que se funde en la intención de lo absoluto. No somos uno, nos fundimos en el otro. El intercambio de ideas seguirá siendo el motor de estos cuerpos que cada uno de nosotros llama país. Pues fue interesante porque era, por un lado, era la primera vez que mostrábamos en texto y que la gente lo iba a leer en voz alta, que eso también pues tiene un efecto muy distinto cuando lo que escribes es leído por otra persona. Y sentí que muchas personas se lo apropiaron también, lo cual fue pues maravilloso porque era parte de la idea. Solamente funciona realmente si es un proyecto colectivo, y fue así pensado desde el principio, porque fue hecho entre varias personas y al final leído entre varias personas, y es al final una especie de cadáver exquisito. Hubieron distintos momentos como bien bonitos en el proceso. Yo creo que uno de los más bonitos fue definitivamente como cuando nos sentamos a hablar los tres y nos dimos cuenta que nuestro lenguaje iba a exigir como un montón de cosas nuevas. Íbamos a tener que como replantar la idea del autorretrato, que iba a tener que ser una cosa como que trascendía como las individualidades, y eso sonaba como una cosa súper interesante. Pues yo tengo Google Drive como con bastante espacio. En la idea de crear juntos, yo creo, entonces lo que el resultado de la obra da es que teniendo diferentes reflexiones podemos llegar a una sola reflexión a partir de muchas técnicas y muchos estilos. Y esa es la enseñanza número uno, ¿no? En la colaboración, en la aceptación de los demás y a ver cómo entre todos creamos, ¿no? Y no es una obra personal, sino que es una obra colaborativa. Eso es lo lindo. Al final también de eso se trata un poco lo que exponemos, que somos un colectivo, que somos comunidad, que todos somos diferentes, todos somos, digamos, autónomos y somos individuos, pero solo en conjunto se puede obrar de la mejor manera.